Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Abran por favor sus Biblias allá en el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 14. Vamos a dar lectura de los versículos 8 al versículo 23. Hechos 14 del 8 al 23. Cuando nosotros vamos a un lugar, vamos a viajar, siempre tratamos de buscar el mejor camino. Siempre tratamos de buscar un camino que no sea complicado. Vemos muchas cosas, trazamos un plan de viaje, pero aquí tenemos la oportunidad, aquí en la tierra tenemos la oportunidad de escoger un camino para poder llegar a cierto lugar, a cierto estado, a cierto poblado. Y de repente, cuando usted no conoce el camino, si el camino está muy feo, usted dice: si hubiera conocido que así estaba el camino, no hubiera venido por este lugar. Si hubiera sabido que el camino es demasiado largo, mucha vuelta, o no hubiera venido por este lugar, o mejor hubiéramos pagado. A lo mejor casetas, nos hubiéramos ido por la autopista. Sí, porque queremos caminar o queremos ser transportados por un camino que no sea peligroso, que no sea complicado. Sin embargo, el camino que nos conduce a la vida eterna, el camino que nos conduce a la patria celestial, no es una autopista de varios carriles, no es una autopista en donde el camino está parejo. Todo lo contrario, el camino hacia la ciudad celestial es un camino lleno de piedras y lleno de espinos. Amén. Y es un camino que nosotros tenemos que transitar, no hay otro camino. Usted no puede escoger otro camino diferente para poder llegar al cielo. Es el único camino que hay, y por ese camino todos tenemos que transitar. Todos aquellos hermanos que se han adelantado transitaron por ese camino. Los profetas transitaron por ese camino. Los apóstoles transitaron por ese mismo camino. Y usted y yo no somos mejores para transitar por un camino mejor. Tenemos que transitar por el mismo camino. Quiero predicar en esta tarde un tema que he titulado Un camino de piedras y espinos. Vamos a dar lectura, la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versículos 8 al 23. Dice la palabra de Dios de esta manera. Sígame con su vista, por favor, ahí en su Biblia. Y dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos,
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un camino de piedras y espinos. Una vez más, hermanos, el versículo 22 nos dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabras para poder traer ánimo en el corazón de los discípulos. El apóstol Pablo había sufrido en ese momento por parte de los pobladores de aquella ciudad. Fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad, porque ellos pensaban que por causa de ser apedreado el apóstol había muerto. Pensando que estaba muerto, dice la palabra de Dios que lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero los discípulos lo rodearon, y una vez que el apóstol Pablo recobró el conocimiento, entró en la ciudad, y después al día siguiente, dice, salió con Bernabé para Derbe. No para recibir atención médica, sino para seguir anunciando el evangelio a aquella ciudad, a la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos. Y una vez que predicaron en Derbe e hicieron muchos discípulos, una vez más volvieron a Listra, donde Pablo fue apedreado, y dice que estaban ahí los hermanos. Seguramente estaban tristes, estaban desconsolados, porque el apóstol Pablo había sufrido tal situación. Cuando el apóstol Pablo regresa a Listra, encuentra a los discípulos y empieza a confirmar los ánimos de ellos. Pero el apóstol Pablo no empezó a citar promesas del Señor, como el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días, como el Señor trae promesas en su palabra que muchas veces nos levanta, sino que las palabras que el apóstol Pablo usó para confirmar los ánimos de los discípulos fueron estas: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una mujer que había perdido a su hijo se acercó muy desconsolada, entre amargas lágrimas, a un famoso filósofo chino y le dijo: maestro, consuela por favor mi pena. Si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. Claro que puedo, dijo este, pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer vagó por muchos sitios, centenares de hogares, y al final volvió a donde estaba el filósofo y le dijo: Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas, en todas las familias he hallado también penas. ¿Quién en esta vida no ha sufrido
o no ha pasado por sufrimientos. Los versículos que leímos, hermanos, nos demuestran cómo el apóstol Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos, a los que habían creído en el Señor, a los cristianos, a continuar en el camino del Evangelio, aún en medio de las tribulaciones. Mucha gente se vuelve atrás porque el camino que nos conduce a la vida eterna, al hogar celestial, es un camino complicado. Las tribulaciones que Dios nos dice en su palabra que nosotros pasaríamos o que pasaremos estando en este camino son las mismas tribulaciones que han pasado, hermanos, de todas las épocas, de todas partes del mundo. Y son tribulaciones que deben de traer un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Si su tribulación, usted cree que simplemente es levantarse un poco más temprano para venir a la oración, eso no es una tribulación. Las tribulaciones que nosotros debemos de pasar en este mundo para ir atravesando el camino hacia la vida eterna son tribulaciones como las que sufrieron, amén, los apóstoles, aquellos discípulos que quisieron consagrar su vida al Señor defendiendo su fe por causa de la predicación de la palabra de Dios. El propósito que trae una tribulación o el propósito que trae una prueba, cuando llega a nosotros, tiene que ser para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Dios va usando las tribulaciones para que produzca lo que es necesario que nosotros tengamos y que es necesario que a través de ello nosotros entremos en el reino de los cielos. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tribulaciones que uno tiene que pasar. El apóstol Pablo había regresado a este lugar, a Listra, para confirmar los ánimos de los discípulos. Estaban tristes. No puede ser, pensaban ellos, un hombre de Dios que te ha traído la palabra de Dios y que primero los estaban reconociendo como dioses, más tarde impulsados por la envidia de los otros judíos que fueron incitando a la multitud, empezaron a apedrear al apóstol Pablo hasta pensar que él había muerto. Pero el apóstol regresa una vez más a esa ciudad para confirmar los ánimos, animarlos, y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hablamos de tribulaciones, pero no conocemos lo que realmente son las tribulaciones. La palabra de Dios nos habla de pruebas, pero no conocemos lo que realmente son las pruebas. Hay países, hay lugares de nuestro mundo donde realmente hemos dicho que el aceptar a Cristo en nuestro corazón, el querer vivir una vida cristiana, el querer anhelar la patria celestial, es una sentencia de muerte y cuestión de tiempo para que eso suceda. La palabra de Dios entonces nos enseña que las tribulaciones traen propósitos, y uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter, formar carácter en la vida del cristiano, fortalecer nuestra fe. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Esta palabra prueba, amén, se puede traducir como experiencia, mérito o carácter. Palabra de Dios para todos.
esta misma porción de Romanos 5, 3 y 4 dice: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¿Cuántos han dicho: no, hombre, yo estaba mejor sin Cristo? Yo no tenía tantas situaciones, yo no tenía tantas pruebas, tantas dificultades, cuando no conocía el camino del Señor. Nomás empecé a comprometerme, en los caminos de Dios, y las cosas se me volvieron difíciles. Por eso muchos no pueden transitar en estos caminos. ¿Por qué? Porque es un camino de piedras, es un camino de espinos, es un camino, hermanos, donde es difícil transitar. Otro propósito que trae las tribulaciones, las pruebas a nuestras vidas, es para que nosotros podamos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Si Él ha dicho que nos ama y ha demostrado que nos ama, y nosotros hemos tomado la salvación y la vida eterna, que es algo gratuito que Dios nos da, y que nos hemos comprometido a servirle, a seguirle, a estar con Él, a caminar por el camino que Él nos enseña, mostrar nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil. Ser fiel a Dios cuando nada está en contra es fácil. Pero serle fiel en las dificultades es algo completamente diferente. Y vuelvo yo a repetir y les digo: hablamos de tribulaciones, pero no conocemos las verdaderas tribulaciones que sufren otros hermanos en algunas otras partes, donde son separadas familias por causa de su fe. Niños pequeños son torturados en frente de sus padres, o el padre es torturado, siendo obligado al resto de la familia a contemplar ese momento de tortura. Pero hay propósito para que nosotros estemos siempre pasando por aflicciones. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallara en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La esperanza de todo cristiano es llegar a su lugar final. Creo que hemos visto de repente postales de la patria celestial, de una ciudad celestial, pero el camino que conduce a ese lugar es un camino en la cual a los lados hay pastos verdes. El camino es precioso, y su llegada final es un lugar o es una ciudad cuyo arquitecto, dice la palabra, es nuestro Dios. Más bien, yo creo que una postal correcta antes de llegar a esa ciudad celestial sería un camino empedrado, un camino lleno de espinos, un camino que es difícil de caminar. Aflicciones que prueban nuestro carácter, que prueban nuestra fidelidad a Dios. Y es necesario, como dice el apóstol Pedro, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Satanás, amados hermanos, siempre buscará ocasión para hacernos tambalear de nuestra fe. Lo hizo con Job y lo hará también con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 1, versículos 9 al 11: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dijo que no debemos de temer a aquel que pueda matar el cuerpo, aquel que pueda destruir el cuerpo, sino más bien debemos de temer a aquel que puede destruir no solo al cuerpo, sino también al alma, echarlo al infierno. Hay propósitos que Dios quiere traer a nosotros cuando permite situaciones de aflicción. Pero mientras usted no viva una vida comprometida con Dios, no va a tener situaciones de aflicción en su vida. Mientras usted no viva una vida consagrada, comprometida realmente con Dios, nunca tendrá ninguna clase de aflicciones. El apóstol Pedro también fue sacudido por Satanás. Su fe fue tambaleada. El propósito que Dios tenía en la vida de Pedro tenía que ser probada. Y en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pide permiso a Dios para zarandear su vida. Usted de un momento a otro, usted está gozando de la vida, gozando de buenas oportunidades, usted está siendo prosperado, usted está siendo bendecido, pero hay un diablo que se presenta delante de Dios pidiéndole permiso para tocar su vida, para tocar su corazón, para zarandearlo. El Señor quiere que nosotros mostremos nuestra fidelidad a través de las aflicciones. Otro propósito que Dios usa en medio de las aflicciones es de que nosotros podamos llevar mucho fruto, que nosotros podamos portar frutos. Y los frutos vienen a través de pruebas, a través de tribulaciones. De cierto os digo, dice la palabra de Dios en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes de nuestra vida. Toda persona que usted de repente lo llega a ver y lo encuentra en un momento máximo de su vida, en un momento donde él ha alcanzado un logro importante en su vida, lo ha dejado de ver por algún tiempo. Lo último que se enteró es de que, estaba estudiando. Si hablamos de alguien que se dedica a alcanzar alguna profesión, y después usted tiene la oportunidad de tener un encuentro con esta persona y ya es alguien que ha alcanzado algo importante en su vida. Sin embargo, fue necesario mucho tiempo de entrega, mucho tiempo, hermanos, de sacrificios, de hacer, de desvelarse. Y dice la palabra de Dios también que para que nosotros podamos llevar mucho fruto,
es necesario que nosotros tengamos que morir a nuestro yo, morir a nuestra carnalidad, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tomar el yugo de nuestro Señor Jesucristo y caminar, y de esa manera podemos llevar mucho fruto. Nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en gran victoria. El apóstol Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, ser vendidos como esclavos e ir para la cárcel por un crimen que él no cometió antes de llegar a ser el gobernador de todo Egipto. En general, los hombres y las mujeres que han alcanzado gran testimonio delante de Dios tuvieron que atravesar grandes negaciones, grandes sufrimientos, enfermedades, fracasos, traiciones y un verdadero momento de tribulación. La pregunta sería: ¿hasta dónde estamos dispuestos a soportar nosotros por la causa de nuestro Dios? ¿Hasta dónde es usted capaz que el Señor esté apretando la tuerca del sufrimiento a su vida? ¿Cuánta presión puede usted aguantar por causa de la palabra de Dios, por amor al Señor y por anhelar la patria celestial? Si usted, una vez más le vuelvo a repetir, no está comprometido con Dios, por supuesto que no pasará por las tribulaciones que nos enseña, que nos habla la Biblia. Si la vida cristiana para usted es esa autopista donde el paisaje es hermoso, créame que nunca tendrá las aflicciones de las cuales el apóstol Pablo nos habló. Nos enseña que son necesarios. Si usted está pasando en su hogar, en su vida, por tribulaciones, por angustias, por dolores, su corazón es lastimado, su corazón es herido, tiene mucha guerra espiritual, dele gracias a Dios porque usted va por el camino correcto. Usted está transitando por ese camino de piedras y espinos, y su lugar es el lugar de llegada correctamente. Termino con una historia. Don Roberto, hombre muy rico, tenía de todo en abundancia. Podía comprar lo que se le antojara. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años de edad, y después de juguetear con ella por un momento, le preguntó: ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá, todos te envidian. ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros imprevistos, y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar, así que se dio a la bebida, al juego y a la vida licenciosa, y con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y de consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala. ¿Por qué no dejas en paz esos granos?, le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. ¿Por qué cortas tan profundo la tierra?, inquirió. Para que sea más blanda y así se empape bien
de lluvia y sol, respondió el campesino. Mientras pasaba por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. Amigo, preguntó don Roberto, ¿por qué atormentas a esos sarmientos? Para que se den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez, fuerza y gracia. Y una verdadera paz inundó todo su ser. A pesar de haberlo perdido todo, llegó a comprender que él podía ser un hombre verdaderamente feliz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos exhorta a no desanimarnos, ya que Él mismo es quien ha vencido por nosotros. Y nos dice en su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la palabra de Dios encontramos muchas paradojas. Y una paradoja en la vida del cristiano es esta: que mientras usted se niega para caminar en los caminos del Señor, en un camino de piedras y espinos, su corazón estará en paz, su corazón será feliz, su corazón estará confiado, su corazón será agradecido por ese camino que Dios lo ha llevado. O puede caminar, como le decía yo, en un camino que lo lleva por un paisaje maravilloso, en un camino donde usted no tiene pruebas. Usted puede caminar en un camino donde todo es aparentemente perfecto, pero en su corazón carecerá de lo que Dios trae en el corazón de aquellos que emprenden su camino en un camino de piedras y espinos, un camino que conduce a la patria celestial, un camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Un camino difícil, un camino complicado. El apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las tribulaciones son parte de nuestra vida cristiana, y las tribulaciones Dios las usa con un propósito: para madurar nuestra fe, nuestra confianza en Él, para madurar nuestra fidelidad a Dios, y para que nosotros podamos llevar mucho fruto. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a concluir la palabra de nuestro Dios en esta hora.